Muy buenas tardes, aquí empezamos una nueva semana, aunque hoy es martes, aquí en la 8 Zamora, en el 8 Magazine, y empezamos ya libres de la Navidad, aunque no del todo, ahora les explico por qué, una semana más en nuestro programa aquí en la 8 Zamora. En este programa en el que vamos a hablar de los pacientes ostomizados, vamos a ver qué problemas y cómo los afrontan cuando tienen una intervención quirúrgica que les obliga a llevar una bolsa para hacer sus necesidades. Vamos a hablar con tranquilidad de este tema y de esta situación que afrontan muchos problemas en nuestra provincia, muchos pacientes, perdón, en nuestra provincia, y vamos a analizar cómo afrontan esta nueva situación, como les digo. También vamos a hablar de un nuevo libro que ha escrito el benaventano José Carlos Guerra, con un importante trasfondo social detrás. Y vamos a conocer también la iniciativa que ha tenido un historiador zamorano para llevar a distintas localidades de la provincia datos, curiosidades, fotografías de su historia y de su pasado. Nos va a explicar y nos va a enseñar también aquí cómo lo ha estado haciendo en los 2 últimos años, cómo lo va a seguir haciendo, porque es una tarea que se le ha impuesto ya casi así, a pesar de su jubilación, y que no va a dejar a pesar del gran trabajo que esto supone. Y como les decía, vamos a reiniciar el año ya sin Navidad, pero haciendo balance, sí, de cómo ha sido la Navidad, de cómo ha cerrado Zamora la Navidad, y empezamos repasando los datos de las visitas a los montajes de la agrupación belenista La Morana. Cerraban ayer sus puertas con muy buenas cifras de visitantes, 47.120 personas pasaron por la Iglesia de la Encarnación, por el Belén que instala y que gestiona, que encarga la Diputación Provincial, y 28.017 pasaron por la Iglesia de la Magdalena, ese Belén que impulsa el Ayuntamiento de Zamora. Es una cifra que prácticamente dobla la del año pasado, en este caso de la Iglesia de la Magdalena. Un escenario que precisamente escogíamos desde la 8 Zamora para grabar a otro zamorano muy destacado en estas Navidades, Luis Antonio Pedraza, al que tuvimos allí para recapitular y recoger una selección de villancicos tradicionales. Con su ayuda vamos a despedir hoy la Navidad. Este es Ay, mi amor. Interpretar un villancico de Villalba de la Lampreana titulado Ay, mi amor, acompañado de pandereta. En el portal de Belén hay estrellas, sol y luna, San José, Nuestra Señora, y un niño que está en la cuna. Ay, mi amor, qué dulce primor, que ya nació el Mesías, Jesucristo el Redentor. Ay, mi amor, qué dulce primor, que ya nació el Mesías, Jesucristo el Redentor. Es un niño muy hermoso, el que ha nacido en Belén. Son sus ojos muy divinos y su boquita también. Ay, mi amor, qué dulce primor, que ya nació el Mesías, Jesucristo el Redentor. Ay, mi amor, qué dulce primor, que ya nació el Mesías, Jesucristo el Redentor. No sé si será el amor, no sé si serán sus ojos, que cada vez que los miro me parecen más hermosos. Ay, mi amor, qué dulce primor, que ya nació el Mesías, Jesucristo el Redentor. Ay, mi amor, qué dulce primor, que ya nació el Mesías, Jesucristo el Redentor. ¡Que sí! Y ahora el remate de la Navidad, ya definitivamente de la mano de la actualidad municipal.
Ayer fue el Día de Reyes, que fue el final de la celebración de la Navidad, pero el día antes, el domingo por la mañana, así a caballo, llegaban a Zamora los Reyes Magos. Cientos de niños les recibían entre caras de ilusión y sorpresa, una bonita forma de acercarse a sus majestades de Oriente y conocerles un poco más de cerca en la plaza de la Catedral. Unas figuras, las de los Reyes Magos, con su simbología, que también son protagonistas de piezas musicales como esta tonada, que nos tocaba también Luis Antonio Pedraza al ritmo de una tradicional zambomba. Voy a interpretar a continuación una tonada de aguinaldos de Bermillo de Sayago y para ello me voy a acompañar de esta maravillosa zambomba construida por Anico Santiago de Faramontanos de Tábara. Así que va para todos vosotros. Hoy es víspera de Reyes, día muy señalado. Todos los duques y condes al rey le piden guinaldo. Buenos Reyes, buenos años, que nos deis el aguinaldo. Unos se lo piden de oro, otros de seda bordado. Nosotros se lo pedimos de lo que Dios nos ha dado. Buenos Reyes, buenos años, que nos deis el aguinaldo. Estas puertas son de pino, de hierro la enclavadura. A los amos de esta casa Dios le dé buena fortuna. Buenos Reyes, buenos años, que nos deis el aguinaldo. Canta, compañero, canta, que ya la veo venir, con el cuchillo en la mano y el guinaldo en el mandil. Buenos Reyes, buenos años, que nos deis el aguinaldo. Buenos Reyes, buenos años, que nos deis el aguinaldo. Y poco antes de pasar por todas las casas de la ciudad y de dejar también todos esos aguinaldos que tan ricamente pedía Pedraza, sus majestades de Oriente recorrían las calles de Zamora durante la tarde del domingo. La cabalgata salió puntual, sin lluvia, y poniendo la magia en la ciudad a través de animaciones, música, coloridas carrozas y miles de piruletas. Pero al llegar a Santa Clara, la lluvia apareció con intensidad y su presencia deslució la cabalgata, que tuvo que avanzar mucho más rápido hasta el final. El cortejo llegó al Ayuntamiento de Zamora y el alcalde, Francisco Guarido, recibió a sus majestades en el Salón de Plenos para entregarles las llaves de la ciudad y para que esa noche los Reyes Magos pudiesen entrar en todas las casas, un momento en el que los más pequeños se pudieron acercar también a los Reyes Magos. Y decía al principio, aquí nada más comenzar, que hoy vamos a hablar de los pacientes ostomizados, de cómo afrontar ese problema, esa situación que se sobreviene, sobre todo después de una cirugía con más o menos problemas. Desde la Asociación Española contra el Cáncer tienen un grupo de apoyo, un grupo de ayuda en el que participan una decena de pacientes con sus familiares también, si así lo quieren, un grupo que está abierto a todas las personas, a todos estos pacientes que quieran o estén interesados en poder participar, que se reúnen una vez al mes para compartir problemas, situaciones, para ayudarse unos a otros y poner en común también situaciones que les pasan en su vida habitual una vez que tienen este problema sobrevenido. Allí cuentan con expertos, un psicólogo es el que dirige las sesiones y también cuentan con la ayuda, por ejemplo, de nutricionistas y de una enfermera experta en este tipo de pacientes, que es a la que tenemos con nosotros esta tarde, es María Victoria Yugueros. Mariví, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Un grupo que ayuda a pacientes que tienen una situación muy particular y muy peculiar. Primero, sí, quiero que empieces explicándonos qué son los pacientes ostomizados. Vamos a ver. Una ostomía es un orificio que se crea artificialmente mediante una intervención quirúrgica y que va a comunicar un órgano interno con el exterior del cuerpo, bien sea para la evacuación de heces o de orina, bien sea para alimentación o para respiración, depende de cuál sea la naturaleza del órgano que va al exterior. Se hace siempre con fines terapéuticos y las causas son muy variadas. Puede aparecer en todas las edades la necesidad de una ostomía. Y bueno, pues es algo que no pedimos a los reyes, no, de eso estoy no precisamente, segura, no.
pero es algo que cuando viene pues ayuda mucho y que yo siempre les digo a los pacientes que el problema nunca es la ostomía, que el problema es la enfermedad que hay dentro y que si la forma de solucionarlo es la ostomía, bienvenida sea. Normalmente estamos acostumbrados a hablar de la ostomía, a hablar de las bolsas, ¿no? Las bolsas, que se utilizan, para que la gente, el público así nos entienda un poco sí, en el lenguaje de andar por casa. Sí. Son las bolsas que se utilizan, sobre todo las más conocidas son las que se ponen cuando hay un cáncer de colon. Sí. Bueno, cáncer de colon, alguna enfermedad inflamatoria, las causas en el intestino son muchas, para algún traumatismo, perforaciones a veces, divertículos, no siempre es cáncer. Pero sí, o sea, la gente cuando más conoce a los pacientes que no lo que más han oído hablar de la bolsa. Es un tema que asusta mucho, que hablar de la bolsa era como un tema tabú. Sí. Y que cada vez se le está dando más visibilidad y lo que se trata es de normalizar las cosas. Ha avanzado muchísimo tanto la cirugía como los cuidados que se le otorgan al paciente que está ostomizado, como los materiales que tenemos de las bolsas. Y hoy en día tenemos pacientes ostomizados que están en todos los ámbitos, haciendo todo su trabajo, no hay nada que no puedan hacer. Y bueno, pues ya está, nosotros estamos ahí para intentar ayudarles. Tú colaboras con esta Asociación Española contra el Cáncer aquí en Zamora, cada vez que necesitan de tus servicios o de tus consejos en este grupo de ayuda que decíamos. Sí, yo soy la estomaterapeuta, la responsable de la consulta de ostomías del Complejo Hospitalario de Zamora. Y el grupo lo formamos otra compañera, ayudamos a formarlo otra compañera y yo. Estábamos las dos de estomaterapeutas entonces, se nos pidió ayuda y a través de la Asociación del Cáncer es la que ha reunido a todos, pero ahí van también personas que no han sido operadas de cáncer ni tienen nada que ver con el cáncer, que pues tienen por ejemplo una enfermedad inflamatoria, una diverticulosis y lo único que tienen en común es que están ostomizados, que tienen una bolsa. Entre ellos se ayudan mucho, tú le puedes dar muchos consejos, pero tú no tienes la bolsa, ellos te ven como, claro, tú como no la tienes, entonces entre ellos siempre se ayudan mucho más. Sí, Albina, es verdad que cuando tienes una situación extraña que asusta mucho, el contar con la experiencia de alguien que ha pasado por eso es probablemente de lo que más ayude. Exactamente. Entonces el grupo se hizo. Yo cada vez que necesitan, pues a veces, pues oye, queremos que nos hables de este tema, podías ir y tal, pues sacamos un ratín, aunque andamos un poco saturadas, porque entre el trabajo, luego la formación, que hacemos mucha formación, la formación que tú das, los cursos y las cosas que tú das, que te supone un tiempo prepararlos y todo, pues andamos un poquitín apretadas de tiempo, pero bueno, siempre que podemos sacamos tiempo. Esa consulta especializada de la que hablas también en el complejo hospitalario fue un paso fundamental, ¿no?, para afrontar el tratamiento de estos pacientes. Sí. Anteriormente yo he estado muchos años trabajando como enfermera en la planta de cirugía y los pacientes se les daba de alta y no tenían un sitio específico donde dirigirse cuando tenían un problema, pues o se les despegaba la bolsa, o tenían una irritación y no encontraban cómo curarla. Cualquier problema que tuvieran, la verdad es que estaban un poco perdidos, porque no era cuestión del cirujano como tal, pero tampoco tenían una consulta ni un sitio. Y actualmente en toda España hay muy pocos sitios, muy pocas provincias o sitios, lugares, porque a veces en la provincia ya hay una consulta, aunque no en todos los hospitales que tienen, y es un paso fundamental, la verdad. La gente no tiene nada que ver, lo que les ayudas, a nosotros nos los dirigen desde que saben que el paciente es posible que pueda ponerse una bolsa, o sea, aunque luego a la hora de la verdad en la intervención se puede hacer sin ponerla, pero solo con que haya esa posibilidad nos los dirigen a nosotros, les empezamos a explicar las cosas y ya vas llevándoles de la mano en todo el proceso. Los que hay que poner bolsa, seguimos enseñándoles todos los cuidados, todo lo que hay que hacer, ayudándolas en todas las cosas que nosotros podemos desde ahí o dirigiéndoles
a los especialistas o a los sitios donde puedan ayudarles. Es un trabajo que aporta apoyo social, apoyo psicológico y apoyo físico. Exactamente. Sois un todo en uno. Exactamente. Lo peor al principio, ¿qué es? Vamos a ver, lo peor, yo llevo muchos años, llevo ya 30 y tantos años, pero yo me acuerdo la primera vez que vi una ostomía, cuando, yo siempre lo digo, muchas veces cuando hacemos formación y eso a las compañeras, cuando yo terminé la carrera, yo me encontré con una persona que era bastante joven, que tenía una enfermedad inflamatoria, tenía muchas fístulas en todo el abdomen y tenía una ileostomía. Yo intentaba manejar aquello y me era dificilísimo, pues porque tampoco había la formación que hay ahora y lo que hablábamos antes, ni se le daba la visibilidad que se le da ahora. Yo como profesional, yo decía, Dios mío, si un día me toca a mí, solo pido que haya alguien que lo maneje mucho mejor que yo. Y a partir de ahí empecé a formarme en todo lo que podía, todo lo que ha estado en mi mano, y bueno, pues llega un momento en el que sigues aprendiendo, porque siempre sigues aprendiendo, incluso de los propios pacientes. Pero sí que, y al principio lo peor de todo es la sensación de no controlar. En el momento que tú empiezas a controlar un poco y empiezas a ver los problemas, que me imagino que es lo mismo que le pasa a los propios pacientes. Cuando no controlan, cuando no saben cómo manejarlo, es lo peor de todo. A partir de ahí, pues bueno, luego, pues hombre, cuando ves que la enfermedad pues está ahí y no puedes hacer otra cosa y tal, eso agobia mucho. Pero es lo que hay, o sea, les estás ayudando mientras puedes y en todo lo que puedes. Y ya está. Es un trabajo muy satisfactorio. Para mí, yo estoy encantada con mi gente y bueno, pues ya está. Yo hago lo que puedo por ellos y ya está. Al fin y al cabo, la mayoría de los pacientes que están en esta situación han pasado por una intervención quirúrgica que les salva la vida, pero se encuentran con un problema añadido que es esa bolsa. Y afrontan esa situación como un problema, sí, cuando no deberían. Mira, sobre todo cuando un paciente se lo han diagnosticado y ha ido por los cauces normales, ha habido un poco más de tiempo, siempre es un golpe, porque siempre decirte que te tienen que poner la bolsa les agobia mucho, y aparte de ahí está el diagnóstico que tienen. O sea, la palabra cáncer es una palabra muy grande y que asusta y agobia mucho. Y aunque sea uno de los cánceres que gracias a Dios se curan, porque bueno, pues con el tratamiento la mayoría salen adelante, pero asusta mucho. Entonces, cuando has tenido tiempo desde la consulta del cirujano, nos los mandan, les preparas, estás hablando con ellos, ya más o menos saben, el cirujano les ha explicado también, claro, lógicamente. Esos pacientes lo toman de otra forma, pero cuando vas a explicárselo a un paciente que le han operado de urgencia y que de repente se encuentra con la bolsa, la verdad es que para ellos a veces es un trauma grande, que luego poco a poco, al ver que ellos pueden manejarla, que es una situación que van a controlar, que tampoco es... Yo siempre digo que en el aire hacemos todos los castillos que queramos y que la imaginación siempre va mucho más lejos de lo que luego es la realidad, que en esto también, que no hay que agobiarse porque bueno, pues porque entre todos lo controlamos. También influye mucho, decías antes, esto es un tema que ha sido tabú durante muchos años, influye mucho esa percepción social que se tiene de esta situación. Sí. ¿Por qué tantos miedos? A ver, en primer lugar, es tu intimidad, o sea, cuando tú vas a hacer de vientre, cuando lo de la orina, es como un tema un poco ya tabú, es un tema que es muy tuyo, y de repente ves que tú no puedes controlar cuando sale aire,
que la bolsa les da muchísimo miedo, pues que de olor o que se suelte o que tenga otros problemas al principio cuando no se maneja bien. Entonces esos miedos siempre están ahí. Y además, y es que se me va a notar, es que no se entere la gente. Y yo siempre le digo, vamos a ver, ¿y si a ti te faltase un ojo? Se vería que te faltaba un ojo, o que te falta un brazo, y por eso no íbamos a dejar de salir a la calle ni de hacer tu vida. Digo, pues esto es igual, las enfermedades no se eligen, o sea, las tenemos, están ahí, y yo siempre digo, para adelante es para ahí, y hay que afrontarlas. Y bueno, pues al cabo de un poco de tiempo, la verdad es que aunque da mucho miedo y agobia, al final hay gente que incluso una vez que tienen puesta la bolsa, les dan la posibilidad de reconstruir el tránsito, quitar la bolsa, y hay gente que no quiere o que se lo piensa muy mucho antes de quitarla. Entonces, bueno, eso es que la situación se controla. Claro, es que esa situación de ese miedo y de ese problema social al final en muchos casos provoca un aislamiento social, Sí, ¿no? sí, que también veces se trata de evitar con este tipo de ayuda. A ver, desde que están las consultas y desde que el seguimiento es mayor, este problema cada vez hay menos, pues porque bueno, porque tenemos un problema con una bolsa, tenemos un problema con un dispositivo, cambiamos, intentamos, estando ahí siguiendo todos los pasos, pues lo vemos antes. Pero yo he llegado a tener gente que decía que no salía de casa porque es que le daba mucho miedo que se le soltase la bolsa, y que claro, si estaba jugando la partida con los amigos y se le soltaba la bolsa, y entonces, bueno, tú ahí, nosotros les citábamos muchas veces en la planta, fuera de tu trabajo, decías, bueno, pues ven a ver lo que podemos hacer y tal. Esas cosas ahora con la consulta, la verdad es que no tienen ni punto de comparación. Porque de lo que tratáis es de que hagan la vida más normal posible. Sí, por supuesto. Con todo lo que conlleva, todo lo que hacían antes, que lo puedan hacer todo. ahora. Si estaban trabajando, pueden seguir trabajando. A ver, hay trabajos que siempre son más complicados, lógicamente, pero en la mayoría de las ocasiones una bolsa no te impide continuar tu trabajo, tus actividades, pues si le gustaba salir a caminar, si le gustaba... Hay gente que hace, sobre todo gente joven, que hace parapente, que hace submarinismo, que hacen cantidad de cosas que antes se veían como, ¿cómo se va a hacer eso con la bolsa? No, pero que lo hacen, ¿eh? O sea, y en todos los congresos y eso que tenemos, siempre va alguna persona que da testimonio y que hacen cantidad de cosas. O sea, que la bolsa no impide en realidad hacer la mayoría de las cosas. Que siempre habrá casos, ¿no?, de pacientes pues, que al final, después de una intervención de este tipo, acaben con una incapacidad para poder trabajar, pero sí, no es cuestión de la bolsa, sino de otras dolencias o de otros problemas añadidos, ¿no? Claro, es que a veces no es solo la bolsa, sino todo el proceso que conlleva a la bolsa, que ha llevado a la bolsa. Entonces, eso puede incapacitar más, pero lo que es la bolsa en sí, ni bañarse en el mar, que mucha gente dice, ¿y cómo me voy a bañar yo con esto? Bueno, pues siempre tenemos formas. Pues te cambias de bañador, te pones otras cosas, te bañas con una camiseta un poco más larga, si no quieres que se te vea la bolsa, que hay gente que va con la bolsa perfectamente. La bolsa no se suelta, que ha habido problemas en las piscinas, que hay veces que si se enteran que un paciente está ostomizado no le dejan pasar. Y vamos, las bolsas vienen preparadas para que no se suelten. Y es muy difícil que yo tengo amigos ostomizados y concretamente con unos amigos nos vamos de vacaciones y todo. Hemos estado en el mar a remojo totalmente. Como los garbanzos. Como los garbanzos. Y la gente, o sea, la bolsa no se ha despegado para nada, que a la gente le da mucho miedo eso. ¿Cuánto han avanzado las técnicas quirúrgicas? Algo apuntabas antes, ¿no? Y los métodos que se utilizan en los sistemas y los materiales desde que tú empezaste a trabajar con esto hace 30 y pico años. Muchísimo. No tiene nada que ver las técnicas y los aparatos que hay que permiten hacer suturas cada vez más bajas para evitar poner bolsas, que las técnicas quirúrgicas han avanzado muchísimo. Y los materiales de ostomía han avanzado
vamos, como del agua al vino. Y luego la preparación que tenemos el propio personal, que también va a influir en todo el proceso. Sí, claro, porque al final, si estás puesto al día, ayudarás más y mejor, ¿no?, a los pacientes con los que tratas. Exactamente. Tienes mucha más formación sobre el tema, cada vez te implicas mucho más y luego soy pesada, pero es que volvemos otra vez a lo de las consultas. Las consultas y el seguimiento de un paciente desde antes de operarse le cambia muchísimo. Vamos, cuando llegaban antes les habían hablado de que a lo mejor les ponían una bolsa que no sabían ni lo que era aquello, salían del quirófano con una cosa allí que tú le explicabas durante los días que estaban allí y que luego hay otra cosa. Cada vez la gente está menos tiempo hospitalizada, entonces si solo fuese en el hospital irías muy contrarreloj, porque en 3-4 días que están no te daba tiempo a enseñarles a que un paciente los primeros días porque se encuentran mal, pero no te da tiempo a que manejen la bolsa. En cambio luego tenemos las consultas y bueno, pues les seguimos el tiempo que haga falta. ¿Y las edades? En una provincia bastante envejecida como es la nuestra, ahí también se nota en este tipo de pacientes la media de edad. Sí, en Zamora de todas formas la media de edad va bajando muchísimo, igual que en toda España. La afectación del cáncer es en edades, o se detecta en edades cada vez más jóvenes, las enfermedades inflamatorias, todos estos procesos, y hay gente más joven, pero en Zamora la mayoría de la población, pues eso, pues tenemos de pacientes la misma media que tenemos de la población. ¿Y es más complicado hablar de estas cosas con la gente más mayor o es más difícil hacerlo con un chico de 30 años, por ejemplo? No, a ver, a mí no me supone dificultad como ellos lo asumen. La gente más joven normalmente lo asume de otra forma, lo asume más abiertos, más porque ahora se le está dando otro tratamiento a la bolsa, porque la gente que es mayor siempre sabe de alguien que tenía bolsa, fulanito tenía bolsa, y hablan de la bolsa como muy... un ente. Exactamente, el tema tabú, y cuando tú le dices, esta es la bolsa, pero yo pensé que es que la bolsa era mucho más, que es que era... Bueno, pues es eso. Con la gente joven es un palo muy grande, pero se toma como de otra manera, como un poco más abierto. Hay de todo, depende luego mucho de las personas. Bueno, pues un poco más abierto era lo que queríamos que fuera esta entrevista, ¿no?, para hablar de este asunto que, como bien decía Mariví, ha sido tabú durante muchísimos años y que aquí también queríamos que dejara de serlo, porque al final es un problema que nos puede afectar a todos, a cualquiera, en cualquier momento, sí, y a cualquier edad. Sí. Eso es, y puede ser reversible o puede ser no definitivo. Serlo. Puede ser definitiva, hay causas, puede tenerla, estar para toda la vida. Eso es. Pues esperamos haberles ayudado también a la gente que a lo mejor tenía dudas sobre este proceso, ¿verdad? Sí. Y haber sido un poco útiles, que también intentamos a veces serlo. Sí, gracias. Yo creo que sí. Gracias, Mariví, de verdad. A vosotros. Y a ustedes, a vosotros, os espero ahora, después de la pausa para publicidad, que hacemos muy rápido. Y aquí estamos de vuelta ya con nuestro siguiente invitado. Viene directamente de Benavente, José Carlos Guerra, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, con mucho frío. Con mucho frío, sí. Ya, sí, es verdad, es la época, tiene que hacer frío, claro, ¿verdad? lógicamente. Bueno, viene a hablarnos de su última obra, su último libro, Panambí, un término en guaraní que significa mariposa. Que es un libro que trata un tema peliagudo. Sí, vamos a empezar por el título. ¿Sí? Yo hace muchos años tenía en Benavente mucha gente, lo conozco, del Café de Carlos, y entonces todas las tardes iban unas chicas jóvenes y empezaban a hablar. Y me pidieron permiso para si podían hacer el mate allí, tomarse el mate en el café, y dije que sí. Y hablaban un idioma extraño, que yo dije, joder, si esto parece el idioma de los pájaros, y le pregunté. Dije, ¿qué es lo que estáis hablando? Y dijo, el guaraní.
que el guaraní es el idioma oficial de Paraguay. Y desde entonces me encantó. Y entonces a partir de ahí fue cuando empecé yo ya a estudiar y a interesarme más que nada por los términos estos, y a partir de ahí empezó la historia que contamos en el libro. Una historia que es una recopilación de historias, una mezcla Sí, de creación inventada y vida real. Sí, sobre todo es una historia muy actual, porque como te decía antes, el otro día mataba a una chica paraguaya, porque es que, bueno, destripamos la novela inmediatamente. O sea que no vamos a hablar de eso, pero que sí. Destripamos la novela si hablamos del tema. Bueno, pero vamos a hablar un poco del tema. Sí. No vamos a contar lo que viene en el libro, pero sí vamos a hablar del tema. El tema que trata es la trata de personas, la trata de mujeres para explotarlas sexualmente. Sí, pero más que nada lo que trato es no de justificar la prostitución, pero sí de que la gente tenga conciencia de que es más fácil legislar que prohibir. Y precisamente este libro es eso. Primero, cómo las tratan, cómo las humillan, cómo hacen uso de ellas. Y después, lógicamente, decir, ¿qué es lo que hacemos con esta gente? Y ahora que está tan de moda eso, la prostitución. La prostitución no se puede eliminar por los años de los años y de los siglos. Y entonces este libro es un poco el trato de la trata de blancas, cómo comercian con ellas, y después las historias que ocurren, que son historias un poco tristes, porque yo tengo un amigo en Madrid, un policía, que me dijo de los asesinatos que hacen en la casa de campo, que aparecen chicas muy jóvenes degolladas, ¿no? Y entonces a partir de entonces empecé a hablar, a escribir la historia, de decir, bueno, esto se puede novelar para que la gente tenga conciencia de lo que está ocurriendo, no solamente porque siempre hablamos de las putas, los putos, y nunca llegamos a esa sensación que nos produce, porque creemos que el oficio de la prostitución es un oficio que tiene que estar marginado, y el oficio de la prostitución es un bien menor, un bien social. Yo creo que San Agustín hablaba de que si se eliminaba la prostitución aumentaría la violencia en la calle, y lógicamente es cierto, porque el otro día leía una cosa que decía, la prostitución es como si echáramos toda la basura en un contenedor que tiene que estar dentro del contenedor para que la ciudad esté limpia. Bueno, pues la prostitución es lo mismo, es algo que tenemos que echar en los contenedores para que esté limpia la ciudad, pero limpia de todo, no solamente de la prostitución. Es un argumento arriesgado esto de defender la legalidad de la prostitución, porque no se trata es que, más que de la explotación de mujeres por el hecho de ser mujeres. Pero yo, en tiempos de la dictadura, estaban consentidos. Aquí, cerca de donde nosotros estamos ahora mismo, estaba el barrio chino de Zamora, que era de los barrios chinos más famosos de España, que entonces se llamaba La Muralla o el barrio de Lana. Estaba el de Salamanca, estaba el de Bilbao, estaba todo el mundo, y estaba todo consentido, y no pasaba absolutamente nada, no hubo nunca que yo recuerde crímenes, pero es lo que te estoy diciendo, que es más fácil legislar, dotarlas a estas mujeres de un sistema en el que tengan que pagar como pagamos tú y yo los autónomos, y entonces el que quiera pagar, que pague, pero que se legisle, no que se prohíba. Es un argumento que se desarrolla en el libro, un libro que, como decías también, habla de asesinatos que se producen en la casa de campo de varias de estas prostitutas, con un protagonista también adyacente, que es un periodista que anda detrás de esto, ¿no? Exactamente, es un periodista que es un inmoral, y entonces él se da cuenta de que está engañando a su mujer, y a partir de ahí empieza la historia, ¿no? Empieza la historia de lo que está ocurriendo en los prostíbulos. Y entonces, claro, lógicamente, pues este amigo mío policía, cuando me dijo y me descubrió una serie de cosas que pasaban en los prostíbulos, fue lo que me dio la idea de hacer un libro, de escribir un libro, pero sobre todo eso, de ver cómo las tratan, porque una cosa es decir, están detrás de una barra, y otra cosa es cómo las humillan. Es que no te puedes hacer idea, si no lees el libro, de lo que está ocurriendo y cómo las engañan, cómo las prostituyen, cómo las dotan las drogan para que estén trabajando horas y horas. Constantemente. Entonces, lógicamente, eso no lo vemos.
Desconocemos totalmente la situación de estas mujeres que vienen engañadas Sí. a un país buscando oportunidades, Exactamente. futuro, trabajo, que se Tú, encuentran así. Imagínate que ahora no existiera la prostitución. ¿Qué ocurre con las personas que están adictas al sexo? Porque existe. Es como si tú te gustan las naranjas y te las quitan porque son naranjas. Entonces, hay gente que no es que les impongan, gente que está, y mucha gente que no, por circunstancias matrimoniales, por un montón de cosas, son adictos al sexo, que buscan. Yo creo que aumentaría, como dice San Agustín, aumentaría la violencia porque lo tendrían que buscar en la calle. En este caso están reprimidas en un bar, en cualquier sitio, tú llegas, te metes, pagas, como ellas dicen, las pagas a ellas y terminas de ahí y te marchas a casa, se acabó sin problema ninguno. Lo que pasa es que aumentaría la violencia. Son situaciones muy duras para estas mujeres, que vienen Sí. engañadas totalmente, Sí, sí, asumiendo sí, sí. unas deudas que desconocen en la mayoría de En los la mayoría casos, de las veces imposibles nunca- de pagar. Nunca terminan de pagar la deuda, porque no saben la deuda que hay. Nunca. Y entonces, claro, las tienen, lógicamente, las tienen dominadas, las tienen domadas, como ellos dicen. Domamos a las personas. ¿Cómo de duro ha sido escribir un libro así, José Carlos? ¿Cuál? ¿Cómo de duro, de complicado ha sido escribir un libro así? Mucho porque yo sabía que me iba a enfrentar con mucha gente que lógicamente no les va a gustar, precisamente yo creo que van a estar en contra de decir, es que estás defendiendo la prostitución. No, ojo, no la estoy defendiendo, estoy poniendo de manifiesto primero lo que te estoy diciendo de la traída de la trata de blancas. Cómo las tratan aquí. Y después, lógicamente, la traída de la trata de blancas toda la vida ha existido. Toda la vida han sido, como te estoy diciendo, ha habido casas de prostitución desde siempre. Y entonces, el hablar de ello es un problema mucha gente ya me lo ha censurado, ¿no? Porque piensan que yo las estoy defendiendo, ¿no? Simplemente lo que te he dicho desde el principio, legislar, no prohibir, porque prohibir es muy fácil. Pero ¿qué ocurre con la prohibición? Que aumenta la violencia. Entonces tú permite lógicamente, que tengan un estatus como podemos tener los demás, y la que quiera entrar en ese estatus está, porque una mujer de 50 años, una prostituta de 50 años no sabe dónde ir, hay millones de ellas. ¿Y qué hacemos con ellas? ¿O qué hacen ellas? Tú eres pintor Sí. y desde hace unos años te has metido a esta faceta de escribidor. Sí, ya es la quinta novela que tengo escrita, sí. ¿Y cómo compaginas ambas facetas artísticas? Bueno, pues porque hay momentos en que me canso, ya tengo muchos años, y entonces me aburre muchas veces el estar pintando ya. Llega un momento en que empiezas y dices, pero aburrir, me aburro. Entonces digo, tengo que cambiar. Y entonces me pongo me gusta mucho la novela histórica. Terminé hace poco una novela que se publicará dentro de unos meses sobre el Paso Honroso, de Suero de Quiñones, ¿no? Entonces me encanta. Y me encanta también la Reja Dorada, que también se publicó precisamente sobre la batalla de Toro, ¿no? Bueno, pues todas esas cosas llega un momento que también me aburre, porque empiezas... Eres inquieto. ¡Hombre! Empiezas Isabel la Católica, Isabel II, todas, es que no tenía ni imaginación. Juan I, Juan II, y dices al final, ¿de qué Juan estoy hablando? ¿En qué siglo Y estoy? entonces me cambio al estudio, digo, bueno, pues ahora vamos a empezar por la pintura. O sea, para liberar la mente cambias de escritura a pintura. Sí, es el privilegio que tenemos, porque mucha gente, cuando los demás hablan, oh, yo me he jubilado y se frotan las manos, digo, desgraciado de ti, que si no tienes nada que hacer, la jubilación es muy triste. Y muy larga luego. Y muy larga, bueno, aparte de que sea muy larga, sobre todo que es muy triste. Si no tienes nada que hacer, leer, si no te gusta, ¿dónde vas? Yo me acuerdo en Benavente hay un sitio donde van las residencias, no las residencias, donde van vamos a llamar ancianos. Y un día le dije a un amigo mío, fíjate, porque veías todas las cabezas sin pelo. Y digo, Fede, ¿te das cuenta? Es como si estuvieran todas las calaveras jugando al mus. Y es que es triste, pero es que no les das otra opción.
Porque lo lógico es decir a un carpintero, darle una opción de que repare una mesa o repare una silla o haga lo que no pudo hacer cuando estaba trabajando. ¿Entiendes? Y no, los dejas ahí, les das un parchís, les das unas barajas y que están toda la vida ahí hasta que se mueran. Y de verdad que, precisamente por eso digo, yo tengo el privilegio de poder disfrutar de estas dos cosas para entretenerme. Sí, es verdad que bueno es tener una actividad a la que poder dedicarle tiempo. Sí, es que si no... Es que mentalmente también es estupendo. Sí. Porque si no, la jubilación acaba contigo, Hombre. ¿cierto? Se te echa encima que no veas. ¿Qué diferencias hay y qué parecidos hay del José Carlos Guerra, pintor, al escritor? Pues... hace muchos años, un amigo mío, viendo una exposición, la exposición última que tengo son círculos, y me dijo, tienes un círculo cerrado ahí que alguna vez tienes que abrir. No lo sé por qué, porque últimamente estoy haciendo cuadros y son círculos, constantemente círculos. Y yo digo, no me paro nunca a decir por qué hago círculos, sino simplemente como cuando tú me lo preguntas, digo, círculos cerrados. Entonces, es un personaje que yo creo que José Carlos Guerra es un personaje que estuvo cerrado mucho tiempo. Y entonces ahora cuando se abre un poco por la literatura. Porque yo, por ejemplo, tengo un montón de poemas. Vamos, la literatura para mí es una salida que me lleva a unos campos completamente diferentes, ¿no? Como te estoy diciendo. Una vía de escape. Sí. Sí, porque ya te digo que son 5 los que llevo, porque después tengo otro, me gusta el humor, tengo ahora otra novela, que es El chatarrero de Dios, que son historias de un funerario que va comentando cómo va enterrando a sus pacientes, ¿no? Pacientes gordos que no entran en los ataúdes, pacientes que se han quedado completamente como un cuadro y que dicen, ¿y ahora cómo metemos a esto? Es decir, todo es un mundo que podría decir que es muy humorístico, pero es que como tú dices, es la salida, el escape que tengo para salir de la... Porque también, ojo, que también es monótono el escribir constantemente, desde por la mañana hasta por la noche, que me dejo el ordenador, es muy monótono escribir, ¿eh? Sí. Bueno, pues sigue abriendo círculos, José Carlos. Pues es muy difícil, porque es que no sé cómo abrirlos. Ese es el gran problema. Que yo cuando me pongo delante de un cuadro y digo, ¿y por qué he cerrado esto? Y no encuentro, no creo que me voy a morir sin saber por qué he cerrado los círculos. Es una buena incógnita la que queda aquí pendiente. Muchísimas gracias, de verdad, por Nada, venir a vosotros. hablarnos de tu última obra y de tu trabajo. Sí, y que no me censuren mucho porque ya te digo que es muy dura. Porque incluso a mí hay un personaje que siempre me ha gustado, que es Henry Miller. Henry Miller es un escritor americano que dice las cosas como tienen que decirse, ¿no? Ya está bien eso de decir en los libros hijo de papá y unos puntos suspensivos. O lo llamas hijo de puta, no lo llamas. Entonces este libro es demasiado realista porque lo que trato es de que la gente entre en el prostíbulo y se dé cuenta de lo que ocurre dentro. Después que lo acepte o no lo acepte ya es completamente diferente. Como la vida misma. Gracias, Nada, José a ti. Carlos. Y ahora vamos a hablar de la ventanilla única empresarial que gestiona la Cámara de Comercio. En el año 2024 ayudó a crear 94 empresas y a crear 109 puestos de trabajo. El 60% de esas nuevas empresas que se crearon desde esta ventanilla única son de fuera de la capital, son de diferentes puntos de la provincia. Este es el balance que se hace de su gestión después de 23 años trabajando. El 70% de los emprendedores que crearon sus empresas con apoyo de esta oficina son hombres, aunque más de la mitad de las 633 personas que llegaron aquí para interesarse por las gestiones eran mujeres. Al final fueron 94 los que dieron el paso y dieron de alta una nueva empresa, la gran mayoría del sector de la construcción. Y bueno, la tendencia de este año 2024 ha sido unos números similares a los de 2023. Hemos creado 94 empresas en el Servicio de Creación de Empresas de la Cámara, que esas empresas han creado 109 empleos y el perfil de la empresa que hemos creado aquí en la Cámara, bueno, son en un 70% creada por hombres, también aproximadamente en un 70%
la edad del emprendedor es entre 25 y 45 años. También en un porcentaje casi de 2/3 partes son empresas o emprendedores o promotores con estudios secundarios. Y en cuanto al de dónde vienen, pues prácticamente un 47%, o sea, la mitad, son ya trabajadores por cuenta propia. ¿Por qué? Porque lo que detectamos en nuestro servicio de ventanilla única que son autónomos que inician nuevas actividades o incluso autónomos que se transforman o cambian a sociedad limitada. Entonces vienen también aquí por la Cámara o porque van a abrir un nuevo negocio, una nueva empresa, etcétera, o porque transforman la forma jurídica de su actividad, ¿vale? Actividades que hemos creado en la Cámara en este servicio durante este año, pues las que más hemos creado son empresas relacionadas con el sector de la construcción, tanto de construcción completa como de actividades vinculadas a la construcción. Pensemos en excavaciones, en albañilería, instalaciones eléctricas, etcétera, incluso promoción inmobiliaria. También servicios a empresas, donde hay un amplio gama de actividades relacionadas con el sector audiovisual, con el sector relacionado con servicios a empresas como consultoría, ingeniería, fotografía, etcétera. Y luego también servicios personales, donde están pues, desde las peluquerías, los gimnasios y otro tipo de actividades vinculadas con esas actividades. Y para concluir o para acabar de modelar lo que es el perfil de las empresas que hemos creado en la ventanilla, pues también la gran mayoría, casi un 60%, son de fuera de la capital, aunque la gente que más viene a interesarse es gente obviamente de la capital porque es donde tenemos físicamente la actividad. Y también un dato también anecdótico simplemente, que aunque el 70% de las empresas creadas son promovidas por varones, sin embargo, de la gente que acude a la ventanilla única, más de un 52-53% son mujeres que vienen a interesarse, informarse de qué pueden hacer si quieren montar una empresa, de ayuda, subvenciones, cómo capitalizar el paro, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que las echa para atrás? Pues no sé, yo creo que inicialmente vienen a enterarse y luego por algún motivo o encuentran trabajo por cuenta ajena y a lo mejor no deciden iniciar la actividad o simplemente son, vamos a decirlo de alguna manera, analizan más la situación y tienen más temores a lo mejor a la hora de ponerlas en marcha y se lo toman con más calma. Es decir, a lo mejor tienen que buscar a otros socios o socias para el negocio, porque a lo mejor ellas solas no pueden llevarlo a cabo. Pero bueno, es una anécdota que quiero contar, pero bueno, al final siempre es así. Los emprendedores, la principal dificultad que ellos ven o que ellos temen cuando montan la empresa es el tema de los costes. Es decir, fundamentalmente los costes que van a tener ya no solo de, supongamos, el alquiler, si van a alquilar un local, etcétera, etcétera, sino incluso los costes propios de la actividad empresarial. Es decir, aunque están bonificados con las bonificaciones de la Seguridad Social durante 12 meses cuando inicias una actividad, la incertidumbre de lo que voy a tener que pagar luego del Seguridad Social, que como ha cambiado eso hace unos años y va condicionado el nivel de rendimientos que declare luego el autónomo, eso hace que puedan pasar perfectamente de pagar unos 87 euros este año del 2025 que van a pagar los que inicien una actividad empresarial durante 12 meses a tener que pagar más de 300 euros al mes, con un rendimiento neto pues de 1.200, 1.300 euros al mes, que es algo normal para una empresa, porque si no, no montas una empresa, obviamente, si no sacas un sueldo digno para el promotor, ¿no? Entonces eso es lo que realmente luego les echa para atrás, dice, bueno, este primer año lo voy a tener bastante bien en mi plan de negocio a la hora de hacerlo, pero cuando luego ya tengo que seguir despegando, si no he conseguido en ese año consolidar la empresa y ver que los ingresos van a ser importantes, lo que más temen es ese tipo, más que la financiación, más que encontrar local que los hay sin ningún problema, las rentas también no son muy elevadas en sitios que no sean supercéntricos, o sea, eso aquí en Zamora, por ejemplo, no es la dificultad y en la provincia es exactamente lo mismo. Por lo que dabas de datos de número de empresas y creación de empleo, son pequeñas empresas. Sí, porque son 94 empresas que son 109 empleos, pongamos 94, el que lo crea pues es un empleo
y las demás pues, son empresas que crean 2 o 3 puestos de trabajo en el mejorcísimo de los casos. La labor muy importante de la Cámara del Servicio de Creación de Empresas es precisamente para ayudar a ese tipo de emprendedores. Démonos cuenta que una empresa que tiene 50 trabajadores tiene sus asesores legales, sus asesores empresariales que a lo mejor llaman a la Cámara para ubicar la empresa, para ver dónde hay qué incentivos, si hay terrenos en un sitio o en otro, pero no vienen para crear físicamente la empresa. Aquí el que viene con su idea de que quiero montar un gimnasio, qué tengo que hacer, qué licencias necesito, cómo tengo que dar de alta, etcétera, esa primera toma de contacto la tiene en la Cámara. Monte luego la empresa, no la monte. Y ya, si la monta, la ventaja en la Cámara de Comercio es que también físicamente les creamos la empresa. Si a mayores es una actividad de servicios, podemos incluso ofrecerles, si tenemos libres, el vivero de empresas que tenemos en la Avenida La Feria, que son despachos para profesionales, para estarse los primeros años que están desarrollando su actividad, pues hacerla allí sin preocuparse de licencias y sin preocuparse de los suministros ni nada. Entonces, bueno, es un poco el perfil de la gente que viene aquí, es el que realmente creemos que necesitan esa ayuda. Y si pensamos además en los emprendedores de la provincia, que como he dicho, además hay más empresas que creamos de aquí, de fuera de la provincia, que de la capital, porque hay muchos pueblos en el Alfoz también, etcétera, pues eso es una labor muy importante porque es realmente quien necesita esa ayuda. Porque la labor de esta ventanilla única empresarial engloba todos los aspectos, desde asesoramiento con mentores con amplia experiencia a la gestión de todos los trámites para dar forma real a cualquier proyecto. Somos capaces incluso de cerrar el ciclo del emprendimiento, porque aquí el que primero llega a veces dice, me gustaría montar una empresa, no tengo ni idea, o tengo una idea que no sé si esto puede dar lugar a una empresa o no. Entonces aquí le ayudamos a hacer el plan de empresa. Incluso tenemos una red de mentores que por distintas áreas le pueden ayudar a enfocar una parte de su negocio. Imaginemos la digitalización o el marketing digital o el tema financiero, etcétera. Para luego que ellos vean que realmente tiene una viabilidad económica y financiera, que es un producto o servicio que tiene una competencia pero que tiene la capacidad de poder generar ingresos para poder llevarlo a cabo, entonces le decimos, vale, esto es lo que tienes que hacer. ¿De qué les asesoramos? De los trámites, le hacemos un mapa de trámites en función de la actividad. No es lo mismo los trámites que quiere abrir un negocio, un comercio para vender zapatos o camisas, que el que quiere montar una guardería. Los requisitos son distintos porque hay una normativa específica para cada caso. Entonces, ese mapa de trámites se lo hacemos también llegar, le hablamos también de maneras de financiar su negocio a través de convenios que tenemos con entidades financieras desde la Cámara de Comercio, también vemos con ellos la posibilidad de dónde ubicarse y hacemos ese plan de empresa que va a tener que presentar, tanto para cuando tenga que presentar una subvención, le van a exigir ese plan, como cuando vaya a un banco a pedir financiación, le va a exigir ese plan. Y luego, de alguna manera, le creamos físicamente a la empresa, es decir, le damos de alta en en Hacienda, la Seguridad Social, incluso a los trabajadores, etcétera, porque hay un sistema que es el documento único electrónico que te permite ahora, tanto a los autónomos como hasta las sociedades, hacerse de una manera telemática sin tener que ir físicamente a cada departamento. De hecho, de estas 94 empresas, 68 de ellas que hemos creado son sociedades limitadas creadas de manera telemática a través de ese documento, ¿no? Entonces es la facilidad, no está, la dificultad no está en que sea difícil crear una empresa, sino que tú tengas consolidado lo que quieres hacer, realmente sea viable, y también a muchos, por desgracia, les quitamos a lo mejor esa ilusión de la cabeza porque le decimos que realmente es muy complejo lo que están queriendo hacer y que no es viable y que van a tener problemas a los pocos meses. Entonces también necesitan también de alguien de fuera ajeno a ellos y que no tenga esa subjetividad que les diga si vemos que tienen posibilidad o no de triunfar o de continuar con ese negocio. Y otro dato importante, la gran mayoría de las empresas creadas desde aquí tienen buena salud. No llega a 1/3 las que cierran al cabo de 2 años y no siempre porque les vaya mal. Por lo que nosotros manejamos, de las que nosotros creamos aquí, el cierre de las empresas no llega a más de 1/3. Es decir, si hay 1/3 al cabo de 2 años, de las que se quedan en la ventanilla, porque es de lo único que podemos detectar algún dato. No más, como les digo. ¿Por qué? Porque, y las que cierran muchas veces son porque les ha ido mal, pero también detectamos que es porque cambian su modo de vida, es decir, se van fuera de Zamora por sus motivos personales que sean, o encuentran trabajo por cuenta ajena en otra actividad y o traspasan el negocio que han montado o simplemente lo dejan. Pero bueno, la mayoría de las empresas que se crean sí se mantienen. Luego también un porcentaje importante, que a lo mejor puede ser 1/3 de las que se crean, o un poquito menos, que son empresas que se crean de manera estacional. Es
Es decir, llega una campaña en verano porque voy a ir a los pueblos a hacer pues, temas de eventos relacionados con las verbenas o con las fiestas de los pueblos y tal, o bares en las verbenas, pues me dio de alta durante esos meses, y cuando acaban esos meses me dio de baja. Entonces, bueno, viene motivado también por eso. Pero del resto, la verdad es que son empresas que se van manteniendo, y si cambian o no es porque cambia su proyecto de vida y se van a otros sitios o por el motivo que sea, pero relacionado con eso. Un servicio que aporta una ayuda fundamental para nuevos emprendedores que ven cómo se agiliza un proceso que en solitario puede ser muy farragoso. Ya estamos de vuelta y vamos ya con el repaso a la provincia al día. La provincia al día. Un espacio ofrecido con la colaboración de Diputación Provincial de Zamora. Sección que empezamos hoy hablando del grupo de coros y danzas Doña Urraca, que este año está de aniversario. En 2025 cumplen nada más y nada menos que 70 años. Le van a celebrar con un montón de actividades, con un calendario variado de distintas celebraciones a lo largo de estos meses, que empiezan este viernes con una exposición de indumentaria tradicional española a escala. Si hablamos de tradición en Zamora, uno de los primeros nombres en los que pensamos es Doña Urraca. El grupo de coros y danzas nació hace 70 años y por sus filas han pasado generaciones y generaciones. Para celebrar este aniversario tan especial han organizado una intensa serie de actividades. La primera este viernes, cuando se inaugurará una exposición sobre indumentaria tradicional española a escala en el Teatro Ramos Carrión. Son 150 muñecos, como podéis ver, son muñequitos vestidos con trajes tradicionales de toda España. Ya es verdad que estuvo aquí esta exposición hace unos años, bastantes, y bueno, pues creo que era buen motivo para dar comienzo a nuestro aniversario y para que se diera a conocer la indumentaria tradicional. Estos que podéis ver en el cartel pues son los nuestros propios, de Carvajales y de Aliste, pero bueno, que vais a poder ver, pues de lo que he dicho, de casi todas las ciudades de España, un muñequito con traje tradicional. El 25 de enero también en el Ramos celebrarán un festival con todas las generaciones que han pasado por el grupo en estos 70 años. Pues 150 personas que bailaban antiguamente en el grupo, entre personas de 70 años que bailaban en el grupo cuando se fundó, que tendrían 15, 16 años, pues van a participar de alguna manera o de otra en esta actuación de aniversario. Hay muchas emociones, hay mucha gente que va al ensayo, no puede bailar más que un baile de todos los que se bailan, pero se ponen a bailarlo, se mueven y es muy emocionante verlos cómo recuerdan su juventud. Agradecer al grupo de coros y danzas Doña Urraca toda la labor que hace por todo el territorio provincial, pero también por toda España y por fuera de nuestras fronteras nacionales, también llevando la tradición, también la indumentaria tradicional, nuestra etnografía por todo el territorio nacional y, como digo, internacional a lo largo de todos estos 70 años. A partir de septiembre organizarán distintas actividades como un festival internacional y otra exposición, todo para mostrarnos que su objetivo inicial de hace 70 años sigue muy vivo hoy en Zamora. Ahora nos vamos hasta Corrales del Vino, que tiene ya nuevo terreno de juego y mejora en las instalaciones de su campo de fútbol Los Molinos. La mejora ha contado con una inversión de 90.000 euros, de los que la Diputación ha costeado el 50% y el resto el Ayuntamiento. Según ha señalado el presidente de la Diputación, quieren con este tipo de inversiones y este programa de mejoras que el deporte aficionado llegue a toda la provincia, que ningún niño ni ninguna persona esté discriminada en la práctica del deporte por no disponer de instalaciones deportivas apropiadas. Y por segundo año consecutivo durante estas Navidades, Morales del Vino se ha convertido en el epicentro de un trofeo de futsal 3x3, una propuesta innovadora que busca hacerse un hueco, que ha sido todo un éxito, ha superado todas las expectativas en cuanto a la inscripción. Zamora sigue consolidando torneos deportivos a lo largo y ancho de la provincia. En esta ocasión hablamos del trofeo Futsal 3x3, que se disputa en Morales del Vino, cumpliendo 2 ediciones. Claro que sí, el año pasado hicimos una prueba piloto aquí en Morales, salió fenomenal, y este año yo creo que ya es la consolidación. Una nueva edición
edición que llega tras el éxito de la primera y superando además las expectativas generadas al principio. Se esperaban cerca de 120 niños y la cifra finalmente se acerca al doble. Este año hemos superado las expectativas, tenemos más de 42 equipos, más en torno a 250 niños, entre 230 y 250 niños de toda la provincia y a un equipillo de Salamanca también. Los chavales, acostumbrados a un fútbol más táctico y de elaboración, se adaptan a las mil maravillas a un terreno de juego más reducido y de 3 jugadores por equipo que cada vez gusta más. Sí, al final es muy rápido, se pueden utilizar mucho las paredes, es muy complejo. A mí me ha contado y tienes que jugar más al primer toque porque es muy reducido y el regate sí puedes hacer uno, pero más es imposible, te vienen muchos. Y aunque el fútbol es la salsa que da el sabor a este evento, la parte de ocio y disfrute tampoco falta por otro lado. La apuesta de la Diputación y Caja Rural sigue siendo porque sean las jornadas lúdicas, ahora en Navidad, un ambiente familiar, como decíamos el año pasado, tanto los hinchables como la cafetería, la zona del fútbol, bueno, pues como veis, un entorno familiar. Un formato que gusta a todos y que seguirá cumpliendo ediciones hasta convertirlo en un clásico por Navidad. Un clásico navideño que cierra esta sección de la provincia al día y este bloque también del programa. Volvemos enseguida a la vuelta de publicidad. Ahí veíamos un avance de lo que vamos a hablar en estos minutos en la entrevista que cierra hoy nuestro programa. Historias del pasado, recuerdos del ayer es el nombre de las conferencias que Eduardo Velasco y Bruno Galán han puesto a esas charlas que van llevando por los pueblos desde hace un par de años, explicándoles su historia, contándoles sus anécdotas y analizando cómo era cada pueblo en el pasado, siglos A, cómo ha evolucionado, cómo ha llegado hasta ahora. 6 o 7 pueblos en el año 2023, nada más y nada menos que 15 el año pasado, en 2024. Tienen todo el mes de julio y agosto de este 2025 completos ya, la agenda cerrada, no dan abasto a más. Así que esta es la historia, la intrahistoria de cómo este historiador, Eduardo Velasco, muy buenas, hola, buenas, se metió a conferenciante por los pueblos, como los titiriteros de antaño. Sí, como la canción de Serrat, del titiritero. Es decir, vamos de pueblo en pueblo, empezamos hace un par de años. Hace un par de años dimos 3 conferencias, el año pasado me parece que fueron 6 o 7, y este año hemos cerrado el año con 15 conferencias. Y algunas de ellas hemos repetido en pueblos que habíamos estado anteriormente, les había gustado, nos invitaron a volver, y bueno, es lo que vamos haciendo. Bueno, llevas un ayudante, que es Bruno, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bruno Galán, que es tu nieto. Sí, efectivamente. Que no sé si tu abuelo te engañó para acudir con él a estas conferencias, o tú dijiste, abuelo, yo voy contigo, quiero... Yo dije, abuelo, voy contigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me gusta. ¿Es divertido? Sí. Haces una labor importante. Cuéntame qué es lo que haces tú. Pasar las diapositivas y leer la mitad de las diapositivas y arreglar algunas imágenes. También arreglas imágenes. Sí. O sea, las fotos que se proyectan en las conferencias las preparas tú en casa antes, ¿no? Sí. Y llevas tu trabajito con el ordenador previo. Sí. Vamos, que estás bien entretenido. Sí. Sí, ¿verdad? ¿Cómo se te ocurrió meter a Bruno en este embolado, Eduardo? Bueno, era de alguna forma, bueno, se parece a mí, que somos personas introvertidas, y quizá una forma de romper ese problema que tenemos las personas introvertidas a la hora de hablar en público, pues fue llevarlo conmigo. Al principio le costaba un poco, se ponía nervioso, no en la conferencia, sino en los instantes previos a la conferencia, a la hora de comer, casi no comía, con lo bien que él come, se ponía nervioso, pero una vez que estaban las conferencias, pues no había problema ninguno, y como él dice, pasa las diapositivas, lee la mitad de los documentos que se exponen en la presentación, y luego también la mitad de las noticias que ponemos en la presentación.
y bueno, la he ido perdiendo. Al principio la pregunta era siempre la misma, ¿cuántos habitantes tiene el pueblo? Y bueno, pues ahora ya este año, ya la segunda mitad del año ya era lo mismo, que el pueblo tuviera 500 habitantes que tuviera 20 habitantes, y parecía que si tenía más habitantes iba a haber más gente. Y bueno, realmente quizá donde menos gente va es en los pueblos más grandes. En los pueblos pequeños incluso hay pueblos donde han ido más personas que vecinos tenía el pueblo. Que vecinos censados en el catastro, Sí. en el censo. Esta iniciativa surgió de la mano de tu recopilación y de tu trabajo como investigador recopilando fotos del archivo histórico de pueblos, y las colgabas en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, y la gente las veía y le picaba la cosa de yo quiero esta foto, ¿de dónde ha salido esto? Cuéntame la historia. Sí, en Facebook tenemos una página, o tengo una página donde llevamos publicadas más de 5.000 fotos, hemos digitalizado en torno a 26.000 fotos. Cuando la gente las veía en las redes sociales, pues se ponía en contacto conmigo, y que si ellos pedían las fotos, yo lo ofrecía al dar una conferencia, porque creo que es bueno llevar la historia a los pueblos. Yo creo que el historiador o los historiadores tenemos tres labores: una es la de investigar, otra es la de escribir, otra es la de divulgar. Entonces en la primera y la segunda la hacemos habitualmente, la tercera no tanto, y entonces yo quería rellenar ese hueco, por una parte por mí mismo y luego por la demanda que había en el tema de los pueblos. Luego se ha ido corriendo la voz de pueblo en pueblo, y ya te digo que incluso ha habido pueblos, este año creo que eran 3 pueblos donde habíamos estado anteriormente. La aceptación ha sido muy buena, y ese es el motivo que nos impulsa a seguir con esta labor. Proyectas fotografías que has recopilado, como digo, en el archivo histórico, pero no solo fotografías, sino muchos más documentos. Hablabais de noticias antiguas también. Cuéntanos un poco cómo es esa charla, esa conferencia, esa recopilación de datos y de historias que dejas allí sobre la mesa. Sí, tiene 2 apartados las conferencias. El título le dice Historia del pasado, y en el tema de la historia del pasado hablamos del siglo XVIII y siglo XIX, de detalles o retazos de la historia de cada pueblo. Para ello, bueno, tengo vaciado el catastro del Marqués de la Ensenada, que data de 1752, de todos los pueblos que se conservan en Zamora. Luego otros documentos, como son todas las cartas de examen que se expiden en Zamora en el siglo XVII y XVIII. Y luego la segunda parte, bueno, también en la primera parte hay un documento muy importante sobre la situación de las escuelas en 1790, cómo eran las escuelas en los pueblos en los que había. Se hace una encuesta que solamente se conserva a nivel de España, la encuesta de Zamora y de Tenerife, que incluso es inferior. Entonces, el que vayas a los pueblos le digan cómo era la escuela, los niveles que había. Y la segunda parte, que es la de recuerdos de ayer, lo que introducimos pues son las fotos que realiza Hacienda entre 1969 y 1973, fotografía todos los inmuebles de todas las localidades de Zamora. Y entre 4 o 5 diapositivas introducimos también noticias de prensa de la segunda mitad del siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX, a través del boletín de la provincia, del Heraldo de Zamora. Básicamente es el esquema de la conferencia. Eso es un trabajazo, que hay que recopilar, hay que buscar, hay que organizar. Sí, la verdad es que, bueno, si tuviera que hacer ahora mismo este trabajo, sería imposible, es decir, no llegaría a una conferencia por año. Esto es el trabajo de muchos años atrás, que está ahí. En unos casos ha visto la luz a través de revistas, a través de obras colectivas, de libros. Y bueno, lo que comento, es decir, la historia no solamente es para el mundo académico, ¿no? Es decir,
yo este año tengo 2 publicaciones, seguramente que el gran público, la mayoría de la gente de Zamora, no va a tener acceso a ellas, ¿no? Es decir, para público especializado, el mundo académico, entre otras, una de ellas ha publicado en Argentina, es decir, acaso gente que vaya a buscar esa temática la puede encontrar en las bases de datos. Entonces yo creo que es importante llevar este tipo de actividad cultural a los pueblos y que la gente de los pueblos, bueno, conozca cuál ha sido su historia, que se la cuenten a sus descendientes, porque realmente cuando un pueblo pierde su historia, pierde su identidad y está condenado a la muerte. Entonces yo creo que es, bueno, una tarea interesante y así nos lo manifiestan en los pueblos. Y os piden ir, ¿no? ¿Cómo? Que os piden ir, que vayáis, os reclaman las conferencias, no es que tú digas, voy a establecer un calendario de visitas, no. Por ejemplo, este año Tardobispo hemos repetido, Entrala hemos repetido, San Marcial hemos repetido, para el próximo año ya tenemos también 6 o 7 conferencias y bueno, es decir, realmente lo que no podemos es dar 15 conferencias al año porque lleva mucho tiempo. Por ejemplo, el tema de las noticias, solemos publicar en torno a 10 o 12 noticias en 5 o 6 diapositivas, pues hay que seleccionar por cada noticia, toca leer 10 o 12 noticias, pues para que no se repitan o que puedan ser de interés. Que sean curiosas, ¿no? Que no sea cualquier cosa lo que... Sí, no, además la noticia, yo creo que es tan interesante la propia redacción, cómo se redactaba la noticia en ese momento, que el contenido de la noticia, ¿no? Entonces muchas pueden ser repetitivas, se repite mucho el que se ha robado una mula, o que se ha perdido un cerdo, etcétera, ¿no? Entonces empiezas a abrir y a lo mejor eso se te repite 6 o 7, 8, 9 veces. Entonces, bueno, pues hay que buscar noticias de otro tipo que a la gente le resulte interesante y que realmente incluso noticias de a lo mejor de hace un siglo, pues la gente no lo conocía, no las conocía y había tenido en su momento un eco social importante en la localidad en la que estamos. Pero bueno, es decir, incluso el tema de las fotografías nos sucedió este año en el Cubo del Vino, que fue la primera conferencia que impartimos en mayo, cuando proyectamos las fotografías de los edificios, de las casas. Entonces, en el Cubo del Vino lo que hicimos fue ocultar el nombre de la calle y exponíamos la fotografía y preguntábamos. Total, que de 31 calles, 29 desconocía. A la vuelta del Cubo del Vino decía Bruno, Cedu, esto de ocultar el nombre de la calle no ha sido buena idea. Digo, tienes toda razón, hijo. Es decir, también es un trabajo en equipo, pero aunque sea 9 años, no se le escapa anécdotas de ese tipo, ¿no? Y entonces por eso ahora pues ya proyectamos el nombre de la calle, porque muchas calles o han desaparecido o se han transformado tanto que los propios vecinos las desconocen y han pasado 50 años. Bruno, tú, de los pueblos que habéis visitado, ¿cuántos conocías y cuántos has conocido ahora con esta aventura? Conocía 10 y he conocido 5. Ah, muy bien. ¿Y qué te ha llamado la atención de los pueblos que has conocido este año pasado? Bueno, que había bastante gente y ya. Sobre todo eso, ¿no? La gente, el interés que muestran. Sí. Sí, las caras que ponen cuando ven las fotos y les contáis las historias. ¿Les llama la atención? Sí. Bueno, a veces también lleváis a otra becaria. Sí, a Lara. Sí, tenemos en el equipo tenemos una becaria. Que la hemos visto en alguna imagen, si no me equivoco. Sí, efectivamente, es su hermana. Aquí la tenemos. Tiene 6 años y solamente la convencimos en Tardobispo. Tardobispo, que es el pueblo donde ellos viven, pues en ese sí conseguimos que leyera alguna noticia, pero dice que si no va su madre, que ya no va. Bueno, es pequeña todavía, así que igual... Y además, como es muy revoltosa, también no nos arriesgamos, porque lo mismo estamos en media conferencia y dice que se va y nos deja empantanados, así que... Y os deja allí tirados con el trabajo a medias. Sí.
Pero bueno, yo creo que poco a poco se va a ir incorporando al equipo. Bueno, es un detalle más de esta iniciativa familiar tan estupenda, que no sé qué valoración haces después de estos casi 2 años y medio, 3 años de trabajo y de exposición por los pueblos de la provincia de Eduardo. Yo creo que muy positiva. La verdad es que la gente es muy receptiva, es decir, las muestras de cariño que tienen le llaman mucho la atención, que Bruno ahora tiene 9 años, pero con 7 años empezó y estaba leyendo, o que su hermana con 6 años sea capaz de leer, además con la dificultad que él tiene que leer las noticias de prensa. La tipografía está muy mal y la tiene que leer en un ordenador portátil, no en la pantalla donde proyectamos. Entraña su dificultad y tiene su dificultad, pero bueno, es decir, lo llenan de besos, le dan enhorabuena, es decir, solamente esas muestras de cariño que tienen hacia él merece la pena seguir con la actividad. Porque ya te digo, la gente es muy receptiva, muy cariñosa y la verdad es que no tenemos queja en absoluto de ningún pueblo. El otro día cuando hablábamos para preparar esta entrevista me decías, se ha convertido esto en una locura, no damos abasto. Sí, sí, ya te digo. Se nos ha venido encima sí, un éxito inesperado. Sí, este año han sido, yo de hecho he tenido que frenar parte de las investigaciones que tengo en marcha, los compromisos, para preparar las conferencias, porque realmente las conferencias lleva mucho tiempo el prepararlas, es decir, aunque tengas la documentación hay que seleccionarla, luego a medida que hemos ido de pueblo en pueblo transmitiendo, vemos qué cosas resultan más interesantes. Pues al principio proyectábamos las pirámides de población del siglo XVIII, las comparábamos con ahora, veíamos que ese tema no llamaba la atención mucho. No llamaba la atención, indudablemente. Yo estoy acostumbrado, pues vas a congresos, empleas otro léxico, empleas otra terminología, cuesta interés, y entonces, bueno, pues ahora una de las que más llama la atención pues es la gráfica donde se exponen, donde proyectamos los apellidos que había en 1752 en esa localidad. En muchas localidades se conservan, en otros han desaparecido. A mí el tema de los apellidos, desde el punto de vista académico, no tiene interés ninguno, pero dentro de las poblaciones, de los pueblos, que le llama mucho la atención, quién se apellida Martín, o quién se apellida Fernández, o quién se apellida Seis Dedos, te levantan eso y entonces preguntan mucho por su apellido. Entonces, bueno, pues lo que hay que darle al público es aquello que le gusta, es decir, estamos con una tarea cultural divulgativa y lo que se trata es de que las personas que asisten, bueno, salgan contentas. Y aprendan cosas también, es verdad, y sí, sepan valorar también el pasado que les une, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, es decir, hay pueblos donde te sorprendente en Monumenta me parece que son 18 habitantes o 20 habitantes, bueno, ya te digo, era uno de los pueblos donde había cerca de 40 personas, en ese no pudo ir Bruno. Ahí sí había un acontecimiento que había habido en el siglo XVIII de una persona que había muerto y lo habían enterrado 3 veces, 2 veces en la cocina y otra en la iglesia, las 2 veces que lo habían enterrado en la cocina porque el cura no quería enterrarlo en el cementerio, bueno, en la iglesia, que era entonces se enterraban en la iglesia. Y bueno, yo hablando con la persona con la que concretaba el tema de la conferencia, en ese caso sí tenían conocimiento de esa cuestión, ¿no? Era muy llamativa. También es verdad que se había publicado un artículo aquí en Zamora, por parte de Chema Burrieza. Me imagino que alguien tendría acceso cuando te publican algo de tu pueblo. Vas a buscarlo, y más de esta persona que era Sayagues. Yo lo que te comentaba anteriormente, yo publiqué hace unos meses en Argentina el trabajo de las mujeres en Aliste. Seguro que la gente de Aliste no ha ido a buscarlo. Si hubiese sido, yo qué sé, Nuez, un pueblo concreto, y hubiese llegado por tercera persona. Entonces yo creo que estas cosas es interesante, y lo que te decía anteriormente, el que se mantenga
la historia o que se conozca retazos de la historia. El tema de la escuela le sorprende mucho a la gente con el documento este que te decía de 1790. En las escuelas el calendario escolar que tenemos ahora de septiembre a junio antiguamente no existía. Es decir, en Zamora la escuela empezaba el 1 de octubre y finalizaba el 30 de septiembre. En cambio, las labores, el calendario laboral de la agricultura es el que frena en los pueblos el que las escuelas a partir de junio, nos dice el documento que a partir de junio los padres dejan de enviar a los hijos a la escuela para que le ayuden en las tareas de recogida de las mieses, luego primero los cereales, luego vienen la vendimia. Entonces julio, agosto, septiembre en los pueblos no había escuela, y ese era el motivo. Pues cosas tan interesantísimas como esta son las que pueden aprender en las charlas, en las conferencias que Eduardo Velasco y Bruno dan por los pueblos de la provincia. Gracias a los dos y enhorabuena por esta iniciativa, seguir con ello. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Y les corto porque nuestro programa se termina, ya son casi las 6:05 de la tarde y nos queda una imagen, esta. La del zangarrón de Montamarta. Mañana le veremos con detalle y con mucha más calma, no se piensen que nos hemos olvidado de él. Pero ahora les dejamos con este pequeño aperitivo, fue el protagonista ayer, en el Día de Reyes, con este zangarrón representado por Saúl Turiño, con sus cencerros, su tridente, su careta roja, su traje de vivos colores, marcaron la mañana de esta jornada tan importante para esta localidad y para esta mascarada. Con él nos despedimos, mañana más.